Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Aveledo, estoy adscripto a la Cátedra de Organización Social, supongo que algunos de ustedes ya me conocen. Y bueno, estuvimos conversando con Norma sobre la posibilidad de preparar una ficha de un texto en particular y también de grabar un videíto para comentarlo un poco, explicarlo un poco en qué consiste. Bien, bueno, el texto que elegimos, que eligió Norma, básicamente es un texto de Maurice Godelier, que se llama Modos de producción, relaciones de parentesco y estructuras demográficas. Este texto está publicado, es un artículo que está publicado en un libro que se llama Economía, Fetichismo y Religión en las sociedades primitivas, publicado en el año 1974. Bueno, ¿qué podemos decir de este antropólogo, Maurice Godelier? Supongo que lo habrán sentido nombrar en alguna otra materia, ¿sí? Bueno, él es francés, nació en Francia en el año 1934, por lo que asumo que tendrá sus 86 años, más o menos. Está vivo, ¿sí? No sé si está enseñando en la actualidad, no pude corroborar ese dato. Pero bueno, él fue discípulo de Lévi-Strauss, sus investigaciones estuvieron básicamente enfocadas en la estructura de las sociedades precapitalistas y ha sido especialista en sociedades de Oceanía, está combinando, ¿no?, en términos teóricos y metodológicos las enseñanzas de Lévi-Strauss acerca de los métodos del estructuralismo con el materialismo histórico. Nosotros lo conocemos y en la materia lo tratamos como perteneciente a la corriente teórica del neoevolucionismo, ¿sí? Bueno, él ha hecho sus trabajos de campo etnográfico entre el año 1967 y 1969 en Nueva Guinea, ¿sí? El producto de estas investigaciones de campo ha sido una etnografía bastante conocida, ¿no?, que es esta que está acá, la producción de grandes hombres, poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea. Bueno, ahí está su tesis sobre los grandes hombres, los Big Man, como se la suele conocer, y también ha tenido algunos artículos que son bastante conocidos. Norma me comentó que enseñaba en otros años con un artículo perteneciente al mismo libro del que este artículo que vamos a comentar hoy pertenece, acerca de la formación social y económica de los incas, y otro que trata sobre el intercambio, ¿no?, que palabras más, palabras menos, se llama la sal como moneda, y es entre los Baruya, propiamente dicho. Bueno, vamos a hablar un poquitito de este artículo. Bueno, las reflexiones que acá Maurice Godelier nos invita a hacer junto a él tienen que ver con un problema en particular, que es el problema de las conexiones entre niveles estructurales de la organización social. Él habla del modo de producción, de las relaciones de parentesco, la organización familiar y las estructuras demográficas. ¿Cuál es la tesis que él pretende aquí demostrar y que sostiene? Es que, bueno, entre estos niveles de producción que conforman una organización social, existe una jerarquía, ¿sí? Y hay una causalidad estructural, ¿bien?, entre estos niveles. ¿Cómo vamos a tratar de comprender esto? En primer lugar, vamos a recordar y a retomar un poquitito cuáles son los elementos que componen un modo de producción. Un modo de producción básicamente está compuesto por una infraestructura, que está compuesto por fuerzas productivas, las relaciones de producción, y luego tenemos una superestructura que se refiere a las formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas. Este sería más o menos el esquemita básico, ¿sí? Bueno, antes de iniciar con el problema, Godelier nos propone realizar dos observaciones preliminares, ¿no?, que tienen que ver con reflexiones acerca de dos conceptos. Bien, en primer lugar trata del concepto de familia y la desplaza de ese lugar privilegiado que entendía que tenía, por ejemplo, en algunos enfoques evolucionistas o no evolucionistas, donde se la colocaba como la unidad básica o la célula fundamental de la sociedad. Y él prefiere situarla en un contexto más de interdependencia, ¿sí?, ya que una familia no puede existir o no puede reproducirse si no es a través de las relaciones que entabla con otras familias. Esta condición de interdependencia, dice, le ha sido heredada por la prohibición del incesto y la regla de exogamia concomitante. Bien, aquí ya vamos viendo algunos elementos que estuvieron repasando, o ya a esta altura estarán repasando, que han sido vistos en la materia. Bueno, la estructura interna de este grupo, de la familia, supone la existencia de reglas sociales. Entonces, estas reglas que dicen con quiénes podemos contraer matrimonio, con quienes podemos contraer relaciones sexuales, conjuntamente con los términos que denominan a estas personas, es lo que Godelier va a decir
o va a denominar como relaciones de parentesco. Bueno, entonces, para que un tipo de organización social pueda conformarse y erigirse, ¿sí?, como una unidad de consumo y o de producción, es preciso examinar las condiciones sociales en las que se da esa producción. ¿Por qué? Estas condiciones sociales determinan el papel del grupo doméstico o familia en el proceso social de la producción, así como también la presencia de formas de división social del trabajo que pueden llegar a desbordar los límites de este grupo, ¿sí? Podemos entablar trabajo conjunto o dividir el trabajo entre personas más allá del grupo doméstico, ¿sí?, como ocurre usualmente en las sociedades industriales a las cuales pertenecemos, y desbordar también los límites de lo comunitario, de la comunidad local. La segunda observación, el segundo concepto sobre el que quiere precisar algunos detalles, tiene que ver con las estructuras demográficas de una población. Él dice que estas estructuras no son una verdad primera, como todo marxista. Cada unidad social o cada hecho social que nos vamos encontrando tiene por detrás una historia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que lo que apreciamos en realidad es el resultado combinado, sintético, de la acción de varios niveles estructurales más profundos. Esta jerarquía de causas que les iba adelantando hacia el inicio, ¿no? Coherente, nuevamente, con su enfoque marxista, identifica a la estructura del modo de producción como la causa más importante de una población, de la estructura demográfica de una población. Bueno, para demostrar con precisión la manera en que opera la demografía, ¿sí?, Godelier va a retomar los trabajos de otro antropólogo, Aram Yengoyan, sobre las condiciones demográficas del funcionamiento de los sistemas de parentesco de secciones y de subsecciones entre los aborígenes australianos. ¿En qué consiste un sistema de parentesco de mitades, secciones y subsecciones? Bueno, básicamente en que se organizan grupos hacia el interior de una unidad social, que podemos llamar tribu, ¿sí?, que se divide en distintos subgrupos. Las mitades serían tendríamos dos. El sistema de subsecciones establece 4 divisiones, 1, 2, 3, 4, y el de subsecciones establecería 8 divisiones. ¿Qué tienen en común? Que forman grupos exogámicos, ¿no? Son grupos exogámicos que restringen la posibilidad de tomar esposa, como venimos hablando, dentro del mismo grupo, y se establece y se indica de manera prescriptiva el único grupo en el cual un hombre puede tomar esposa. Bien, nos encontramos aquí con el diagrama del sistema de secciones de los Kamilaroi, una tribu de Nueva Gales del Sur. Bueno, ¿en qué consiste? Aquí pueden leerse el tipo de restricciones y prescripciones. Entre las 4 secciones, los Kambú solo pueden tomar esposa en la sección Mari, los Ipai solo pueden tomar esposa en la sección Kabi. Bien, ahora, si un hombre Kambú toma esposa en la sección Mari, sus hijos pasarán a pertenecer a la sección Kabi, ¿sí? Y si un hombre Ipai toma esposa en Kabi, sus hijos van a pertenecer a la sección Mari, ¿sí? O sea, vamos a leerlo siempre de esta forma. La mujer va a ser la que conferirá, ¿sí?, la pertenencia a la sección a sus hijos. Yo me tomé el trabajito, como lo ven acá, y como se los pasé en limpio, bueno, lo primero que hice fue agarrar y me dije, bueno, voy a dibujar este tipo de relaciones matrimoniales y ver qué sucede, qué es lo que sucede. Entonces, en este dibujito, en este diagrama, que establece a las mujeres desposables por un hombre Kambú, ¿no?, donde el ego es Kambú, nosotros tenemos que un hombre Kabi tomó esposa y debe tomar esposa en la sección Ipai, ¿sí? Su hijo pasa a ser Kambú. Ahora bien, dado que el hermano de la madre de Ipai es también Ipai, Ipai debe contraer matrimonio con una mujer Kabi, ¿sí? Por lo tanto, los hijos de esta unión van a pertenecer a la sección Mari. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo, ego, soy Kambú, tengo que tomar esposas, según me lo dicta este sistema de secciones, en Mari. Y las mujeres que habitan esta sección, básicamente son dos tipos, está conformada por 2 tipos de parientes. Son mis primas matrilaterales cruzadas y patrilaterales cruzadas, ¿sí?
Esto a mí me interesa simplemente como un comentario para que comprendamos este tipo de prescripción matrimonial. No es que nos encontramos en un sistema social o vamos a conversar con alguien perteneciente a un grupo social de este tipo de subsistemas o sistemas o de mitades y nos van a decir, sí, nosotros nos tenemos que casar con la prima material. No. O sea, el sistema de secciones se organiza de tal manera que las mujeres que nosotros podemos desposar son básicamente este tipo de parientes. Bueno, el sistema de subsecciones, que se divide en 8, ¿sí? Ya no en 4, funciona básicamente de la misma manera y tiene como detalle que el matrimonio o la pauta matrimonial que va a estar prescripta ya no va a ser la de la prima cruzada de primer grado, sino que va a estar prescripto el matrimonio con una prima cruzada de segundo grado, ¿sí? En el texto tienen el diagrama básico de cómo funciona un sistema de subsecciones y si ustedes se animan a dibujar la genealogía, van a poder comprobarlo. Es mucho más complejo y no lo hice porque si no nos dispersaríamos mucho y va a costar un poquitito más entenderlo. Pero bueno, habiendo repasado los elementos básicos de lo que es un modo de producción y habiendo expuesto de manera simplificada las reglas sociales que operan en un sistema de secciones al menos, vamos ahora a repasar, acá los van a ver en pantalla, lo que a mi juicio son los 3 ejes que constituyen los bloques analíticos a través de los cuales Godelier pretende demostrar sus puntos teóricos y metodológicos. El primero de ellos es la estructura demográfica y sus efectos sobre las transformaciones del sistema de parentesco australiano. Bueno, aquí Godelier parte de los cálculos matemáticos hechos por el mismo antropólogo que mencionamos anteriormente, Aram Yengoyan, y concluye que para que una tribu dividida en 10 grupos pueda funcionar a través de un sistema de subsecciones, deben darse algunas cuestiones básicas, ¿no? Como por ejemplo que un hombre de 25 años pueda escoger una esposa de 15 años, más o menos así es la pauta matrimonial observada en las tribus australianas, nos dice Godelier, y que pueda hacerlo entre 25 mujeres que pertenezcan a la sección que le está prescripta. La población sería o debería de ser de 1070 individuos repartidos en proporciones iguales entre sexos, ¿sí? Bueno, Yengoyan considera que si la población descendiera abruptamente a causa de, supongamos, sequías, que ocasionarían hambres y fracaso en los cultivos y en los recursos que los cazadores recolectores suelen adquirir, por degradación ambiental o incluso por catástrofes económicas producidas por la conquista de la dominación europea, habrían de aparecer tipos de matrimonio nuevos, ¿sí? O que estaban anteriormente prohibidos, al restringirse las posibilidades matrimoniales por un descenso abrupto de la población. Esto, obviamente, también ocasionaría contradicciones en el sistema social y algunos conflictos. Godelier le permite esta afirmación sostener que la acción sobre las relaciones de parentesco de las transformaciones de la base material de una sociedad pasan, en primer lugar, por una modificación de las prácticas de matrimonio. Pero esta modificación no se produce sino en el caso de que las transformaciones de la base material lleven consigo un hundimiento de la cifra de la población por debajo del umbral compatible con la reproducción del sistema de parentesco. El gráfico que estamos viendo ahora intenta condensar esta afirmación, que quizás es necesario leerla un poquitito detenidamente, pero es eso básicamente, ¿no? Son 2 los resultados que Godelier aventura a partir de esto. El primero es que la práctica de matrimonio, el elemento más dinámico de las relaciones de parentesco, según él, ¿sí?, se ve afectado y es la primera pieza del sistema que cambia. No así las reglas de filiación, que él observa que son más constantes y se mantienen intactas o cambian menos en el tiempo. Y la segunda de estas conclusiones es que las transformaciones son posibles, como les dije, solo cuando hayan trastornado previamente las condiciones demográficas. Estos análisis los llevan a reconocer la existencia de relaciones de orden, ¿no?, que les adelanté al principio, entre niveles estructurales que producen causalidades estructurales en otros niveles, ¿sí? Hay una jerarquía entonces. La base material que tenemos, si se modifica, produce transformaciones en otros niveles del orden social. Bien, básicamente esa es la tesis que está sosteniendo en este punto. Encuentro una prueba suplementaria de esta
de esta presunción nuevamente en las producciones de Irigoyen, quien pudo comprobar ahora empíricamente, ya no a través de modelos matemáticos, que luego de una baja demográfica en las sociedades australianas que se produjo a partir de la conquista europea en 1788, se recompuso la población en el siglo siguiente, más o menos en los años 30, 1830, y nuevamente, al recomponerse la población, por la influencia de misiones, instituciones gubernamentales que mejoraron la vida de los aborígenes australianos, se recompusieron las antiguas reglas de matrimonio y se intensificaron prácticas ceremoniales. Estas conclusiones a Godelier lo llevan rápidamente a advertir que en este nuevo contexto había desaparecido la antigua función que el sistema de subsecciones asumía con anterioridad a la conquista. ¿Cuál era esta función? La de relaciones de producción. Esta aparente restauración que ve de las reglas de matrimonio no es tal para Godelier. Lo que ocurre es que no se recompone el modo de producción en todos sus términos. Bien, hablando en términos empíricos, ¿qué es lo que ocurrió? Se reemplazó el antiguo sistema de caza y recolección, a través del cual se reproducía la sociedad australiana, y nos encontramos ahora con una población en la cual prima el trabajo asalariado de los hombres y en el que la caza y la recolección pasaron a ocupar un lugar marginal. El segundo eje que vamos a tratar en este texto, y que trata Godelier, tiene que ver con los vínculos internos entre las condiciones sociales de producción y el sistema de secciones y subsecciones. ¿Qué ocurre? Si bien no nos lo adelantó antes en qué consistía, ¿no?, este tipo de vínculo entre las condiciones sociales y el sistema de secciones y subsecciones, ahora se hace necesario responder a la siguiente pregunta: ¿en qué consistían esos vínculos, verdad? Bueno, nuevamente, apelando a los estudios de Irigoyen, encuentra que él mismo ha estudiado en términos materialistas la existencia de algunas correlaciones, ¿sí? La más importante capaz, quizás, que este antropólogo puso en evidencia es la que existe entre las precipitaciones y la densidad de la población. Bueno, esto se comprende. Básicamente las lluvias son un elemento indispensable para la reproducción de los recursos de los que una economía de caza y recolección se sustenta. Y la correlación hallada por Irigoyen está aquí en este gráfico que ustedes están viendo ahora, establece lo siguiente: que en un contexto de mayor aridez o de mayor escasez o dispersión de recursos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente: que los territorios tribales son necesariamente más amplios para encontrar los recursos necesarios, ¿sí?, de caza y recolección, que aumenta la población y también aumenta la creciente necesidad de intensificar su movilidad, su nomadismo, según sea el caso, y su separación entre sí de los grupos en el tiempo y en el espacio, y también aumenta el número de divisiones sociales, estas mitades, secciones y subsecciones de las que venimos hablando. Bien, en este contexto de mayor aridez, sí se hace necesario disponer de ciertos derechos o de garantías recíprocas de acceso a territorios vecinos, ¿sí?, provocados por la misma situación de escasez. O sea, supongamos que yo pertenezco a un grupo, a una sección que está emplazada en un ambiente muchísimo más árido, más seco, donde los recursos son más escasos, donde tenemos que movernos muchísimo más para conseguirlos, controlar un territorio y protegerlo, muchísimo más amplio. Bueno, tenemos que tratar de garantizarnos el acceso a los territorios de otros grupos, ¿no? Y para eso tenemos todo un sistema de alianzas, ¿sí?, en términos de Lévi-Strauss, que está operando, que es el sistema de secciones y subsecciones. Bien, nos recuerda que la multiplicación de estas divisiones, de secciones, ¿sí?, hace más compleja la red de derechos que tenemos sobre las otras, sobre básicamente los lugares en donde tomamos esposas, ¿sí?, y donde tenemos a nuestros hijos o hermanos o tíos o sobrinos. El sistema de parentesco nos permite acceder y de gozar de derechos, ¿no?, en estos territorios, ¿sí? Esto amplía la red de reciprocidad social y asegura una mayor flexibilidad, ¿no?, al funcionamiento de la organización social, el de disponer de mayores lugares donde podemos solicitar derechos de acceso territorial. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Godelier aquí? A partir de esto, se evidencia de que los sistemas de parentesco funcionan
interiormente entonces como relaciones de producción. Bueno, en resumen, las relaciones de parentesco regulan el acceso de los grupos y de los individuos a las condiciones de producción, los recursos, y también regularizan el matrimonio cuando las condiciones demográficas lo permiten, este sería el resultado del eje 1, pero también funcionan como un esquema ideológico, como un código simbólico para expresar a la vez las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza. El tercer eje que vamos a tratar es básicamente el sistema de secciones y subsecciones como esquema organizador del pensamiento. Vamos a explicar ahora en este eje lo que se dijo hacia el final del eje anterior, porque aquí se propone Godelier avanzar sobre los aspectos ideacionales, ¿no? Esto que llamamos la superestructura, afirmando que la división en secciones ofrece al pensamiento de los australianos un esquema organizador para representar su mundo. Se apoya ahora en los trabajos de un lingüista, Brandenstein, que trabajó la semántica y la etimología de los nombres de las secciones de los Carriera de Australia Occidental, aquel grupo con el que Radcliffe Brown hizo su trabajo de campo etnográfico, emparejándolos también con las afiliaciones totémicas. En el cuadro que estamos viendo no se ve muy bien, es una captura del cuadro que está publicado en la fotocopia del libro. Podemos ver el sistema de secciones y sus afiliaciones totémicas, ¿sí? Aquí tenemos 4 secciones y todos los elementos de la naturaleza percibidos por este grupo social ordenados en cada una de ellas, asociados a cada una de ellas. Bueno, ¿qué nos dice Godelier entonces? Vemos a partir de este cuadro que los mismos principios y las mismas divisiones de la sociedad ordenan también los elementos de la naturaleza y los distribuyen en las categorías, ¿sí? Entonces esto es como la imagen ampliada de la sociedad, ¿no? Como la prolongación de lo que nosotros experimentamos como seres sociales en todos los sentidos, ¿sí? Pero bueno, los seres humanos tenemos al mismo tiempo, o tienen al mismo tiempo, con estos seres reales o imaginarios, obligaciones y derechos. Estas obligaciones se expresan a través de distintas prácticas rituales. Se celebran rituales para hacer nacer niños, para multiplicar canguros, para provocar lluvias, etc. Las actividades rituales constituyen un trabajo simbólico, es cierto, sobre los seres imaginarios que controlan las condiciones de reproducción de la naturaleza, en el caso de las lluvias, de la sociedad y del mundo. Pero para que este orden simbólico se reproduzca es necesario que todas las secciones cumplan con sus obligaciones rituales, ¿sí? Aquí nuevamente estamos viendo en funcionamiento este sistema de cooperación. Esta cooperación recíproca y general reproduce entonces en el campo de la práctica ideológica y simbólica la que existe en el proceso social de producción. Godelier entiende, por lo tanto, que las relaciones de parentesco en los sistemas australianos adquieren un carácter plurifuncional, ya que funcionan como infraestructura y ahora también como superestructura, ¿sí? Bueno, hasta aquí vimos lo que Godelier entendió que pudo demostrar a partir de la revisión de trabajos etnográficos y antropológicos. Pero para cerrar, vamos a continuar ahora con una observación que pertenece más al orden teórico-metodológico, ¿sí? Godelier nos dice, como estamos viendo hasta ahora, que una institución de carácter plurifuncional, como lo es el parentesco entre los aborígenes australianos, como lo es la religión para el sistema de castas de la India, o como lo era la dimensión político-religiosa en la sociedad incaica, puede ser dominante. Pero de ninguna manera tenemos que entender que una institución es dominante a causa de que es multifuncional o plurifuncional. Bueno, en virtud de la máxima marxiana que embebe todo este trabajo, diría yo que lo empapa, ¿sí?, que dice que la lógica profunda del funcionamiento y de la evolución de diversos tipos de sociedades está determinada en última instancia por su infraestructura, nos dice Godelier que las causas que determinan el papel dominante de las relaciones de parentesco son justamente que funcionan como relaciones de producción, ya que regulan derechos respectivos a las condiciones de producción y sobre los productos de su trabajo. Entonces, puesto así, sucede también que regulan el conjunto de las actividades políticas religiosas y sirven asimismo como un esquema ideológico en el seno de la práctica simbólica de la sociedad. Bueno,
eso es todo. Si tienen alguna duda pueden escribir, me pueden escribir por privado, tienen mi número en el grupo de WhatsApp y podemos conversar tranquilamente sobre este texto. Igual de todos modos van a tener la ficha a su disposición donde creo que van a poder repasar mejor todo lo dicho acá en este video. Bueno, les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto.